Ok. Eh, la clase anterior terminamos de ver la compuerta CMOS NOT y cómo caracterizarla y diseñar su plano de fabricación. Ahora, antes de revisar la actividad que les había dejado, vamos a ver las compuertas CMOS, pero las compuertas NAND y NOR. ¿Sí? Entonces vamos a hacer nada más un repaso de cómo funcionan las compuertas NAND y NOR. De la bibliografía se recomienda, o bueno, los temas que vamos a abordar aquí los pueden encontrar en el libro de Neil Weste, que son el tema 1.4 y 1.5, y también los temas 6.4, 6.4.12 y 6.6, que son las compuertas NAND, la NAND de 3 entradas y la compuerta NOR. Y pues los objetivos de la semana es que ustedes puedan entender la estructura y funcionamiento eléctrico de las compuertas lógicas NAND y NOR y que puedan simularlas y diseñarlas tanto para 2 como para 3 como para n entradas. Vamos a ver entonces la compuerta NAND. La compuerta NAND es esta que tenemos aquí en la imagen y si se fijan pues no es otra cosa más que una compuerta AND conectada a un inversor, ¿sí? La salida de la compuerta NAND es el complemento o la inversión de la multiplicación de sus entradas. Entonces, ¿qué voy a tener? 0 por 0, 0, inverso 1. 0 por 1, 0, inverso 1. 1 por 0, 0, inverso 1. 1 por 1, 1, inverso 0. Esta es la tabla de verdad de mi compuerta NAND. Y aquí pues esto sería un ejercicio que tendríamos que hacer en clase presencial, ¿sí? Pero como no existen ya, vamos a la compuerta NOR. La compuerta NOR pues también no es otra cosa más que una compuerta OR con un inversor conectado. Entonces lo que tenemos es el complemento o la inversión de la suma lógica. Entonces 0 más 0, 0, el inverso me da 1, 0 más 1, 1, el inverso me da 0, 1 más 0, 1, el inverso me da 0 y 1 más 1, 1, el inverso me da 0. Ahí está, mi compuerta lógica NOR. Y ahora vamos a ver la lógica de interruptores. La lógica de interruptores se refiere a que yo tengo que saber cómo representar usando interruptores con puertas lógicas. Aquí tengo interruptores en diferentes configuraciones. Por ejemplo, esta configuración, estos dos interruptores, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? Serie. Serie. Entonces, para que una señal pase de la entrada a la salida, ¿cuántos de estos interruptores deben estar cerrados? Todos. Todos, los dos interruptores. Estos dos interruptores de abajo, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. Paralelo. En este caso, ¿cuáles o cuántos de los interruptores deben estar cerrados para que una señal de entrada pase a la salida? Uno o más. Uno o el otro o los dos. ¿Sí? Listo. Ahora tenemos las redes de pull-up, ¿sí? Y las redes de pull-down. Habíamos dicho que la red de pull-up es donde yo voy a acomodar mis transistores PMOS y esta red va a conectar la salida a voltaje. Y vamos a tener la red de pull-down, que aquí me equivoqué, deberían ser transistores NMOS. Y esta red va a conectar la salida a tierra, ¿sí? Entonces, los transistores P siempre conectan la salida a voltaje y los transistores N siempre conectan la salida a tierra. Acuérdense de eso. Ahora, ahí. Vamos a diseñar nuestros transistores. ¿Sí? Vamos a diseñar nuestros transistores. Y voy a necesitar hacer una diapositiva. Bueno, déjenme pausar la grabación. Ok, tenemos aquí en esta pizarra la red de pull-up y la red de pull-down. Déjenme corregirla una vez porque se me da ansiedad eso. Entonces esta es NMOS y sans mono.
transmute. Y déjenme exportarla. Dibujo. Reemplazar. Y listo. Déjenme quitar esta. Déjenme traerme la corregida. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Ok. Tenemos entonces transistores que vamos a representar con estos interruptores. Habíamos dicho que el transistor nosotros lo vamos a manejar o en saturación o en corte. Es decir, o va a estar conduciendo o no va a estar conduciendo. Ahora, vamos a tener nuestras tablas de verdad. Y habíamos hecho la tabla para la compuerta NAND. Entonces 0, 0 me va a dar 1. Esto es B y A. Y luego tenemos 0 por 1, 1, 1 por 0, 1 y 1 por 1, 0. Ahí está, la tabla de verdad de mi compuerta. Y esto no está monoespaciado. A ver, estilo, color del texto, no me deja escoger fuente. Qué feo, ok. Entonces, bueno, listo. Ahí está mi tabla de verdad. Esta es la tabla de verdad de la compuerta NAND. ¿Sí? Tabla de verdad de la compuerta NAND. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a diseñar la compuerta. Y para diseñar la compuerta, pues vamos a usar la tabla de verdad. Dijimos que tenemos la red de pull-up que conecta la salida a alimentación y tenemos la red de pull-down que conecta la salida a tierra. Entonces, como los PMOS son los que forman la red de pull-up, los PMOS me dan los unos de salida y los NMOS me dan los ceros de salida. Entonces, vamos a analizar la tabla de verdad. Ustedes díganme, ¿qué quieren que analice de la salida? ¿Los unos o los ceros? ¿Qué quieren que analice la tabla de verdad en la salida? ¿Unos o ceros? Unos. Unos. Si analizo los unos quedamos que me los da la red de pull-up o me los dan los transistores PMOS, es lo mismo. Ahora, los transistores PMOS, ¿con qué se activan? ¿Con ceros o con unos? Con unos. No, los, Con transistor- ceros. los transistores PMOS están invertidos, entonces se activan con ceros. Eso significa que cada cero aquí representa un transistor PMOS activado. Entonces, pregunta, voy a tener un transistor conectado a A y otro transistor conectado a B. Siempre hay en cada entrada, tengo dos entradas para mi compuerta, siempre hay para cada entrada un par de transistores, uno P y uno N. Estamos analizando los P's. Los P se activan con ceros. Cada entrada es un transistor. Entonces pregunta, ¿cuántos transistores tienen que estar activados para que la salida se haga 1? Uno. ¿Nada más uno? Para que dé uno a la salida, pues al parecer con uno basta, ¿no? Porque nada más necesita un cero. Ah, con uno basta. Entonces, ¿eso qué configuración de interruptores es de las que vimos ahorita? ¿Serie o paralelo? Es una en paralelo. Paralelo. ¿Qué significa esto? Si se fijan, dijimos que los transistores P se activan con ceros. Entonces,
Aquí, ¿qué tengo en ceros? Yo tengo que la salida se hace 1 si los dos transistores P están activados o si un transistor P está activado o si otro transistor P está activado. ¿Sí? Cualquier configuración de activación me manda un 1 a la salida. Entonces, este es un arreglo en paralelo. Entonces, Alexis, que es el que respondió ahorita, arrastre el interruptor, duplíquelo y póngame dos interruptores en paralelo allá dentro de la red de pull-up. Creo que no me permite edición, profe. Sí, debería de permitirles a todos la edición. Aparece como solo lectura. ¿Sí? Ah, sí. A ver. Entonces, compartir. Compartir con personas y grupos. Pueden cambiar permisos. Sí, se supone que sí. Lector, oh, todos están como lectores. Bueno, entonces, Alan Alexis, editor. Listo. Fíjese a ver si ya puede editar. Sí, déjame ver. Creo que no refresca. Voy a refrescar la pantalla. Ahí está. Ujú. Bien, entonces vamos a tener ¿cuántos transistores? Pues dos, uno por cada entrada. ¿Y cómo van a estar? En paralelo. No, 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 así deje los verticales. O sea, va a Ok. conectar de arriba hacia abajo. Así entonces. Ujú. Y pues dibuje una línea que conecte esta línea de alimentación de VDD con los transistores, o bueno, los interruptores, y luego conecte los interruptores con la salida X. ¿Hay alguna extensión aquí de en línea? Sí, con la herramienta de lápiz o... Pues sí, con la herramienta de lápiz. O sea, lo que tiene que hacer es conectar así, Ok. así, y ya luego conectar así y así. Ujú. ¿Está bien? Sí, listo. Ujú. Ok, gracias Alan. Bien, ahora, si los transistores de la red de pull-up están en paralelo, mi arreglo o mi tecnología que damos que se llama CMOS, que es MOS complementaria. Y habíamos dicho que es MOS complementaria primero, porque los transistores están en posiciones complementarias. Los P están en la red de pull-up o arriba y los N están en la red de pull-down o abajo. Es complementaria también porque las redes son complementarias. Si los transistores P están en serie, los transistores N van a estar en paralelo. Si los transistores P están en paralelo, los transistores N van a estar en serie. Entonces pregunta, si los transistores P ahorita quedaron en paralelo, ¿cómo van a quedar los transistores N? Si estos están en paralelo, los N ¿cómo están? ¿En serio? ¿En serio? Entonces, eso verifica lo que tenemos aquí en la tabla de verdad. Me dice, mira, los transistores, lo que me da los ceros son los transistores N. ¿Y dónde tengo ceros? Solo tengo ceros cuando los dos transistores N están activados. Los N se activan con unos. Entonces, ¿cuántas entradas tienen que estar en uno? Las dos. Eso significa que mis transistores N deben estar los dos activados para que la salida se haga cero. Entonces, otra vez, ¿cómo va a ser la red de transistores N? ¿Serie o paralelo? ¿En serio? Serie, muy bien. Muy bien. Y pues por ahí escuché que respondió... ¿Quién? ¿Quién respondió?
Escuché voz de mujer. ¿Quién está? Yo, profe. Ok, Heréndira. ¿Usted respondió? Sí. Ok, Heréndira. Entonces, ahora usted acomode los interruptores abajo en la red de pull down o la red de jala para abajo en serie. Acomódelos. ¿Me puede dar el permiso, profe? Ah, cierto. Porfa. Heréndira. Heréndira. Listo, refresque o salga si vuelve a entrar y ya debe tener permisos de edición. Sí, ya. Listo, ya nada más conéctelos. ¿Sí está bien? ¿Mm? Y listo. Bien, entonces ahí está. Ese es mi arreglo de transistores para la compuerta NAND. Mi compuerta NAND pues va a tener dos transistores PMOS en paralelo y dos transistores NMOS en serie. ¿Se entiende? Profe, ¿puede volver a explicar lo del NMOS en serie? O sea, la Lo- misma condición de la tabla de verdad. Aquí si revisamos la tabla de verdad, me dice la tabla de verdad. Ok, si en lugar de analizar los unos hubiéramos analizado los ceros, quedamos que los ceros los da la red de pull down. La red de pull down, ¿cuáles transistores usa? ¿P o N? ¿N? N. La red de pull down siempre va a usar transistores N. ¿Los transistores N con qué se activan? Con unos. Con unos. Y hay un transistor N asociado a cada entrada. Entonces, hay un transistor N para A y hay un transistor N para B. Si se activan con unos, aquí en mi tabla de verdad, ¿cuándo hay ceros? Solo hay ceros en esta condición. ¿Y cuál es la condición? Si se activan con unos los transistores N, ¿cuántos transistores deben estar activados para que la salida se haga cero? ¿Ninguno? O bueno, uno. Los transistores N se activan con unos. ¿Cuántos transistores hay activados aquí? A los dos. Los dos. ¿Hay algún otro cero en la tabla de verdad? No. Eso significa que solo hay ceros a la salida cuando los dos transistores están activados. Eso es una condición que es serie o paralelo de interruptores. ¿Serie? Serie. ¿Sí se entiende? Ok. Bien, ¿alguien más? ¿Tiene alguna duda? Todo claro, profe. Bien. Entonces, pues ahora voy a destruir todo lo que hicieron. Este se va. Adiós. Y... solo puedo deshacer lo que yo hice. Excelente. ¿Quiere que lo quitemos, profe? Sí, Erendira y Alan. Borren nada más. Borren lo que hicieron nada más. ¿Va? Bien, y mientras ellos borran, yo voy a modificar la tabla de verdad. Y hace rato pues era la tabla de verdad de la compuerta NAND y ahora va a ser la tabla de verdad de la compuerta NOR. En la compuerta NOR, ¿cómo me va a quedar? Voy a tener 0 más 0, 0. El inverso es 1. 0 más 1, 1. El inverso es 0. 1 más 0, 1. El inverso es 0. Y 1 más 1, 1. El inverso es 0. Listo. Entonces, para la NOR, escojan, ¿qué quieren analizar? ¿Unos o ceros? Ceros. Ceros. Si analizo ahora los ceros, pues me voy a encontrar... Si analizo los ceros, díganme, aquí, estas tres condiciones me dan ceros.
¿Quién me da los ceros de salida otra vez? N. Los transistores N. ¿Los transistores N con qué se activan? Con unos. Con unos. Entonces, de aquí de lo que estoy viendo, ¿cuántos transistores N deben estar activados para que la salida se haga cero? Mínimo 1. Al menos uno. Puede ser el A, el B o los dos. ¿Eso qué es? ¿Serie o paralelo? Paralelo. Paralelo, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a estar los transistores en la red de pull down? Ya no responda Alan ni Erendira. ¿Cómo van a estar los transistores en la red de pull down? ¿Serie o paralelo? Paralelo. Francisco, en paralelo. Entonces, acomode en la red de pull down los transistores en paralelo. Acomode dos interruptores en paralelo. Así como le hicieron ahorita a sus compañeros. Déjeme darle permisos de edición. Francisco. ¿Dónde está Francisco? Francisco Isaac. Ahí está. Editor. Guardar. Sálgase del jam y vuelva a entrar. O de la pizarra y vuelva a entrar. Y ya debe tener permisos. Y entonces póngame dos interruptores en paralelo abajo. Ujú. Así. Ujú. Bien, Francisco, gracias. Ya no responda, Francisco. Ahora, si abajo la red está en paralelo, ¿cómo va a estar la red de arriba, la red de pull-up? Serie. Bien, Jonathan. Entonces, déjeme darle permisos de edición y usted nos va a poner la red de pull-up. Ay, siempre le quiero dar ahí, es acá. Jonathan, Iván, editor. Listo. Pónganos la red de pull-up. Que aquí pues confirmamos lo que va a hacer ahorita Jonathan. La tabla de verdad me dice que la salida se hace 1 solo cuando los dos transistores P están activados, o sea, cuando las dos entradas están en 0. Sí, también se puede comprobar que son complementarios, ¿verdad, profe? Sí, o sea, cualquier caso podemos analizar o los unos de salida o los ceros de salida, y como es red complementaria ya sabemos que va a ser el caso contrario o en el caso complementario. Bien, gracias Jonathan. ¿Se entiende? Sí. Ok. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Entonces, déjenme ponerle nombre. Listo. Y pues voy a cerrarlo ya. ¿Sí? Listo. Ahora, vamos a continuar. Lo que acaban de hacer ustedes pues fue encontrar estos dos circuitos esquemáticos. Tengo aquí la compuerta NOR y la compuerta NAND, ambas de dos entradas. Si se fijan, lo que les decía aquí se cumple. Cada entrada está asociada con dos transistores. En este caso, por ejemplo, A está asociada con un transistor P que voy a llamar MP1 y está conectada a un transistor N que voy a llamar MN1. Y B está conectada a un transistor que voy a llamar MP2 y a un transistor que voy a llamar MN2. Ahora, este acomodo pues es una proposición. No importa
cómo conectemos las entradas mientras cada entrada esté conectada a un par NP. Es decir, yo podría conectar B a P1 y a N1 y podría conectar a P2 y a N2, o podría conectar a B a P1 y N2, o podría conectar a P2 y N1. ¿Sí? No importa. Lo único que importa es que cada entrada esté conectada a dos transistores, a un P y a un N. ¿Se entiende? Sí. Lo mismo aplica a este lado. Entonces, en la compuerta NAND quedamos que mis dos transistores P van a estar en paralelo. Aquí tenemos los dos transistores en paralelo. Y los dos transistores N van a estar en serie. Y lo que acaban de encontrar ustedes es que en la red de la compuerta NOR, los dos transistores P están en serie y los dos transistores N están en paralelo. Aquí está. Estos son mis diagramas esquemáticos. Ahora vamos a revisar la compuerta NAND. ¿Cómo funciona la compuerta NAND? Vamos a analizar la tabla de verdad. Voy a mandar A a 0 y B a 0. Entonces, aquí tenemos el diagrama de interruptores. Y otra vez, los transistores P, ¿con qué se activan? ¿Con unos o con ceros? Con ceros. Con cero. Los transistores N, ¿con qué se activan? Con unos. Con unos. Entonces, A está en 0 y B está en 0. ¿Eso qué significa? Pues que el transistor MP1 va a estar activado y el transistor MP2 va a estar activado. Y los transistores N asociados van a estar desactivados. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues mis dos transistores N están desactivados o en región de corte, no conducen. ¿Y a dónde se va a conectar la salida? Pues la salida se va a conectar a voltaje mediante estos dos transistores. ¿Sí? Ahí está, mi salida se conecta a voltaje. Entonces, las dos entradas en 0 me producen una salida en 1. Listo. ¿Se entiende? Sí. Ahora, voy a hacer el valor de A1 y el valor de B0. Entonces, B controla a los transistores 2. El MP2 va a seguir activado porque B está en 0. Y el MN2 va a seguir desactivado porque B está en 0. A está en 1, entonces el MP1 va a estar desactivado y el MN1 va a estar activado. La salida, ¿a dónde se conecta? MN1 ya se cerró, pero MN2, como están en serie, está abierto, entonces la salida sigue desconectada de tierra y lo que va a hacer es que va a estar conectada a voltaje a través de MP2. Entonces mi salida sigue siendo 1. Listo, ¿se entiende? Sí. Ahora, A en 0 y B en 1. Con A en 0, pues el MP1 se vuelve a conectar o se vuelve a activar. El MN1 se desactiva y con B en 1 el MP2 se desactiva y el MN2 se activa. ¿Qué va a pasar? MN2 está activado, pero MN1 está desactivado y como están en serie, pues la salida no se puede conectar a tierra. En cambio, la salida se va a conectar a voltaje a través de MP1. Por lo tanto, 0 por 1 me va a dar 1. ¿Se entiende? Sí. Y el último caso, ambos transistores en 1. Con ambas entradas, en 1, los transistores P ambos están desactivados y los transistores N ambos están activados. Entonces la salida se va a conectar a tierra. Por lo tanto, 1 por 1 me va a dar 0. Listo. ¿Alguna pregunta? No. Bien. No. Entonces ahí está el funcionamiento de mi compuerta NAND. Ok. Si no hay preguntas, pues seguimos. Ah, bueno, algo que se me había olvidado. Si se fijan, estas pues son compuertas de dos entradas. Ahora, ¿por qué se escoge la tecnología CMOS? Aparte de todas las ventajas que ya les he mencionado, hay una ventaja topológica para la tecnología CMOS. ¿Cuál es esa ventaja? Que si yo quiero añadir entradas a mis compuertas, pues nada más debo de replicar
las redes. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Tenemos para la compuerta NAND, por ejemplo, entradas A y B, y los transistores P están en paralelo y los transistores N están en serie. Entonces, si añadiera una entrada C, una tercera entrada, el tercer transistor P, ¿cómo estaría? ¿En serie o en paralelo? Dejen abro el editor de texto para que se les haga más fácil. Y quedaría en paralelo, ¿no? Vamos a revisar la tabla de verdad. Entonces, tenemos la compuerta NAND y tengo A, tengo B, bueno, no se crean, es al revés el orden. Tengo C, tengo B y tengo A. Y voy a tener la salida X, ¿sí? Entonces, ahora sí. ¿Cuáles son los posibles casos? Pues 0 por 0 por 0. Y me va a dar... ¿Esto cuánto me da? 1. 1. Y luego 0 por 0 por 1. ¿Y esto cuánto me da? 1. 1. 0 por 1 por 0. ¿Y esto cuánto me da? 1 también. 0 por 1 por 1. ¿Y esto cuánto me da? 1. 1 por 0 por 0. ¿Y esto cuánto me da? 1. 1 por 0 por 1. ¿Y esto cuánto me da? 1 también. 1 por 1 por 0. ¿Y esto cuánto me da? 1. Y 1 por 1 por 1. ¿Y esto cuánto me da? 0. 0. Ahí está. ¿Sí? Esa es mi tabla de verdad para la compuerta NAND de 3 entradas. Ahora, otra vez, pues puedo revisar las compuertas, perdón, las salidas. ¿Qué quieren que revise? ¿Unos o ceros? 1. Unos. Entonces, reviso los unos. Todas estas combinaciones me dan 1. Y revisamos los transistores P. ¿Sí? Quedamos que los transistores P son los que me dan los unos. Y los transistores P se activan con ceros. Entonces, revisen de acá. ¿Cuántos transistores P tienen que estar en 0 o activados para que la salida se haga 1? Al menos 1. Uno u otro, o dos, o el tercero, o una combinación diferente, o el tercero con el segundo, o los tres, ¿sí? O sea, lo que menciona su compañero Alan. Cualquier transistor P que esté activado me va a hacer la salida 1. ¿Eso qué es? ¿Una configuración en serie o en paralelo? En paralelo. En paralelo. ¿Y los transistores N cuántos deben estar activados para que la salida se haga 0? Los 3. Los 3. Eso significa que deben estar como los transistores N. Todos en serie. ¿En serio? En serie, ¿sí? Eso me dice que lo único que voy a hacer es replicar la estructura de las redes. Si mis transistores P están en serie, pues si añado otra entrada, lo único que voy a hacer es añadir otro transistor P en paralelo, así como aquí. Y si mis transistores N están en serie, pues lo único que voy a hacer es añadir otro transistor N en serie. ¿Sí queda claro eso? Sí. Acá en la compuerta NOR, si la quisiera hacer de 3 entradas, ¿qué tendría que añadir? El transistor P que añadiría, ¿cómo estaría? ¿En serie o en paralelo? En serie. En serie con los dos que ya están. Y el transistor N, ¿cómo estaría? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. En paralelo paralelo. con los N que ya están. ¿Sí? Así se extendería eso. Entonces, me permite, aunque no es eléctricamente tan eficiente como otras configuraciones, esto es topológicamente eficiente. ¿Por qué? Porque me permite extender infinitamente o ilimitadamente el número de entradas de mis compuertas sin tener que hacer ningún rediseño excéntrico. Es decir, pues nada más añado más transistores en serie o en paralelo como los que ya están. ¿Queda claro esto? Todo claro. Bien. Entonces, ahora sí. Ok.
Ok, bueno, esto lo vamos a dejar para la siguiente. Vamos a empezar las caracterizaciones. Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Preguntas, dudas o comentarios? No, profe, ninguna. Ok.